¿Cómo están, amigos? Los saludo con gusto. Una sesión más de Tu Espacio el Podcast. Hoy con un tema interesantísimo que inclusive da pie, aparte de el eslogan principal de todo este trabajo que estamos haciendo en estos capítulos. Hoy vamos a hablar acerca de las salidas hacia adentro. A lo mejor una frase que tiene varias cosas que comentar y que seguro nos va a dejar internarnos en ese yo que a lo mejor no vemos. Recordaba, recordaba una película muy famosa de hace algunos años que se llamaba Durmiendo con el enemigo. Y luego me cayó el 20 de ese título, ¿sí? Y cómo a veces convivimos con nuestro enemigo todos los días, a todas horas, y no lo queremos ver. Pues hoy vamos a conocer a esa persona, vamos hacerles una invitación a que realmente estemos ahí adentro y eso que encontremos, pues seguramente va a tener mucho de verdad y quizás se abra una grieta importante, pero necesaria a veces, que no vemos, que por el andar de la vida, por la rutina, por la velocidad con la que vivimos, a veces no encontramos, a veces no nos damos cuenta, pero el que tenemos enfrente, el que tenemos al lado, con el que convivimos todos los días, pues sí lo siente y a veces nosotros ni cuenta nos damos. José María Gris, como siempre, bienvenido, un placer. Buenos días, buenas tardes. Durmiendo con el enemigo, nuestro bello maestro, Sí, señor, porque nadie mejor que él nos va a ser claro. así es. Me costó entenderlo. No, cuesta mucho, claro, cuesta mucho. Y no recuerdo bien la trama de la película como tal, pero el título me quedó muy grabado, ¿sí? Y ahorita que estaba leyendo el previo de esto, me vino a la mente, me vino a la mente. Esos son los puntos importantes que te vino a la mente. Eso es la sinapsis. Y la sinapsis es, aprendemos por similitudes. Aprendemos por, porque hay cosas parecidas. Y una cosa nos lleva a la otra. Y entonces a ti te ha saltado la sinapsis ahí y esa sinapsis es genuina. Es de lo más genuino que hay. Porque eso ha llamado a tu subconsciente. Claro. Ahí no hay ni carta ni cartón. Ah, Por algo, por algo. Tú a veces dices, acabo de pensar en no sé qué. ¿Y qué tiene que haber? ¿Qué tiene que ver que ahora esté pensando en lo que pasó en Tenerife hace? Pues algo ha pasado. Porque por la red de defecto, por la red de default, salen los pensamientos, pero los pensamientos no salen porque sí. Tenemos muchos pensamientos. Y salen porque se van generando. Hay unos 60.000 al día, 80.000 los que se han pensado en temas de neurociencia, ¿no? ajá, Entonces, por algo. Y cuando tienes eso, ten en cuenta de que ahí algo te está diciendo tu subconsciente. Porque tu subconsciente, y disculpa, tu subconsciente no tiene lenguaje. ujú, El consciente en el prefrontal, en tu mente, tiene lenguaje. Pero el otro no tiene lenguaje. Y como no tiene lenguaje, solamente te puedes expresar por dos sitios, por sensaciones y por sueños. Por eso los lenguajes de sueños te están reordenando cosas. interesante, interesante. Y con ello ya hemos abierto, Enrique, antes de que me... Ya hemos Sí, abierto el... Si te fijas, de buenas a primeras ya hemos girado el escenario. ujú, El escenario no está fuera, el escenario está dentro. totalmente, totalmente. Estamos hablando del subconsciente, estamos hablando de la sinapsis, estamos hablando de cómo entendemos lo que estamos percibiendo. Hey, Eso es lo que vivimos. Lo demás no. Eso es lo que vivimos.
Decimos que buscamos salidas, es que no encuentro la salida, busco la Buena, salida, buena frase, buena frase. ¿sí? Pero la mayoría de las situaciones que nos pasan, vida, trabajo, escuela, amigos, puede que redunde en lo mismo, puede que la salida esté hacia adentro, pero siempre buscamos, inclusive buscamos un culpable, Es una salida, es una salida, es es una una salida, salida. es una salida. Y Pero, recuerda que cuando yo te estoy señalando a ti, hay un dedo que te apunta a ti y tres dedos que me apuntan a mí. sí, señor, así es, así Pero es. siguiendo al hilo de lo que dices, y me da un Ujú. hilo muy interesante de enlazar cosas, Sí. el rapto amigdalino es el fight o fly, lucha o vuela. Ujú. También existe a veces el freeze, el congelado, ¿no? O sea, delante de un dinosaurio, o salgo como un gato, o lucho contra el dinosaurio, o me congelo a ver si no me ve. Esas son las... Y las tres podemos entender que son salidas, porque en el fondo lo que estamos teniendo es un problema, un problema es artificial. Lo que estamos teniendo es Sí. una amenaza real, porque tenemos un dinosaurio. Y eso no es que yo estoy pensando, ¿y si viene un dinosaurio? No, no. Hay un dinosaurio y me ha visto. Ahí tengo una amenaza. Entonces puedo tener tres salidas. O lucho con él y voy a ver si gano o no. Tengo difícil. O me congelo a ver si entiende que soy una cosa y no viene por mí. O salgo corriendo. En el fondo, la huida no deja de ser una falsa resolución, una falsa salida. Es una experiencia evitativa. Estoy evitando el problema. Estoy haciendo un paralelismo entre el dinosaurio y los reales problemas, ¿eh? Ujú. Entonces, de alguna manera, la salida al fly no es más que una experiencia evitativa. Y el freeze es un voy a ver si no pasa nada. Y la única salida, la única resolución es enfrentarlo. Lo peor que puedes hacer ante una amenaza es evitarla. Te va a perseguir toda la vida. Porque tú lo sabes y porque eh, el ciclo está abierto y la mente para bien o para mal, la mente quiere cerrar el trabajo inicial. Dice que procrastinamos, que no queremos hacer lo que no queremos hacer. Ujú. Y yo, siempre que alguien me dice, oye, José María, ¿cómo solucionas la procrastinación? Yo con palomitas de maíz. Ahí se llaman palomitas de maíz también. Sí, señor. A veces Palomitas se de llaman maíz. rosas, a veces se llaman, sí, se llaman algunos Rosetas. sitios. Zeta, sí, tienen diversos nombres. Entonces, ¿qué pasa con las palomitas de maíz? ¿Qué pasa en el cine con las palomitas de maíz? Cuando te comes una, ¿qué haces después? No, bueno, pues te acabas un buen que te venden en el cine. Sí, Y has empezado con una. sí. Pues un consejo a todo aquel y que lo pruebe. No quiero hacer este informe o no quiero hacer esto. ¿Está bien? Primero, no luches con eso, porque si luchas le vas a dar fuerza. ¿Está bien? Hacer ese informe es un peñazo. Estoy de acuerdo, es una lata. Mira, me voy a dar 10 minutos para demostrarme que es un peñazo. Ujú. Voy a estar 10 minutos y si a los 10 minutos verdaderamente es un peñazo, lo dejo. A los 10 minutos estarás liado y ya no lo dejarás. ¿Te estás autohackeando? Sí, de acuerdo, de acuerdo.
Bueno, pero es que a veces hay que hacer un poco de juego con eso, ¿no? Claro. Y decir, bueno, pues ahora los 10 minutos, ahora que me he centrado, ahora que ya me he puesto a hacerlo, ahora que he montado aquí toda la parada, ahora lo voy a dejar, ahora lo termino y me voy al cine. Y yo a eso le llamo las palomitas de maíz. Porque cuando empiezas una ya te las comes todas. Y la mente es así. Lo que empiezas quiere terminar. Se hace con la misma, digamos, intensidad, capacidad, importancia, como se le hiciera la primera vez porque realmente lo quiero hacer. Estás haciendo una pregunta, si entiendo bien, Es que entiendo, de cantidad y calidad. no lo quieres hacer y hay una técnica para que lo hagas. Ya nos diste tú una, Para que al menos lo para que al arranques. menos, sí, así es. Bueno, Pero, ¿qué pasa cuando tienes que hacer eso y llegas, te pones las pilas y dices, lo voy a hacer? O sea, hay otra ¿y, actitud. y qué más da, Enrique? Porque si verdaderamente tú no tienes interés en ese tema, no lo vas a tener nunca. Porque si hubieras tenido interés ya lo hubieras hecho. Sí, digo, me queda esa duda. Creo Sí, yo, sí, creo sí, yo sí, sí, que sí. Pero, en la práctica los resultados no son iguales. Pudiera ser. oh, no, 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 ¿Sí? no, no, no. Pero es como, ¿sabes qué pasa? Que a mí la música, a mí no, porque la música me encanta toda, ¿no? Ujú, Hay alguna que no. Tanto música clásica como música moderna. ujú. Pero si yo tengo que hacer algo sobre una música o tengo que hacer algo sobre otra, pues pienso, em, si yo tengo que hacer algo sobre un Beethoven Sí, o Bach o no sé qué, tengo que hacer un trabajo, un estudio tal, pues ya no voy a procrastinar. En principio ya voy a pensar, pues claro. esto es una cosa que yo... A mí Mozart mm, me parece muy ligera. Mozart. Ojo, el Requiem, Lacrimosa y todos los... Esos son para mí fuera de este mundo, ¿no? Pero el trabajo de Mozart hay mucho que era para divertimento de la corte. Ujú, Entonces, o sea, eh, le entiendo como ligera, no como una sinfónica de Beethoven, ¿no? Entonces, gustos aparte. Si yo tengo sí, que ir a trabajar sobre el tema de Beethoven, pues lo haré con gusto. Si tengo que trabajar con el tema de Mozart, digamos que necesitaré a lo mejor algunas palomitas. Y sí. si ese trabajo no va a lucir tanto como el de Beethoven, te voy a decir, obvio, es que es un trabajo mío y el de Beethoven lo he hecho con pasión y el otro no lo he hecho con pasión, lo he hecho por obligación. Así es. Todo con eso estoy de acuerdo con tu duda. Sí, sí, digo, Es una duda. me parece que así es, ¿verdad? O sea, Ahí estamos haciendo una... Yo creo que la estás expresando la duda desde el cumplimiento, si estás cumpliendo lo que te sí. has cumplimiento, y si estás cumpliendo o no estás cumpliendo. Yo te diría que con un 5 raspado. Inclusive he escuchado algunos y leído algunos gurús que dicen que empieza por hacer las cosas que no te gustan, Mm. ¿sí? Los gringos le dicen harders first, lo más duro primero. Sí, 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 sí. Entendiendo que lo que sí te gusta, como tú dices, nunca va a mermar en tus ganas, en tu curiosidad, en tu pasión, en el momento que sea lo vas a hacer. Digo, Mm. sería la lógica, así me puede indicar, ¿no? ¿Sí? Hay quienes dicen, no, primero es lo fácil, luego es lo difícil. A Sí, ti seguro que te gustan algunos platillos más que otros. sí, sin duda. Y hay algunos que te los comes porque te los tienes que comer. Sí, sí, Estaríamos hablando del brócoli o de col o de cosas así que dices. Y si vas a una cena de unos amigos y te ponen un plato de primer plato, el plato que a ti te gusta, pues te lo vas a comer excelente.
claro. Yo te invito a casa y te pongo el primer plato que te gusta y tú, ¿qué, Enrique? Excelente. Y te pongo brócoli del segundo y tal, y tú vas a ver, digo brócoli por decir cualquier cosa, ¿eh? Sí, claro. Y que tú dices, hombre, pues, hombre, Enrique, me lo estás despreciando. No, no te lo desprecio, pero tampoco es lo que me llama la atención. Sí, sin duda. Entonces, eso va a salir con un 5 raspado. Vas a comer una... De la misma manera que yo te podía haber preguntado, oye, Enrique, para cenar hay brócoli, ¿te va bien? Ujú. Fíjate que siempre estamos un poco entre que el tema está a mitad de entre los dos o entre los dos. Sí. Em, Me quedé pensando un poco. em, Estás ahí peloteando. sí, porque quiero encontrar dónde empieza este momento de poder decir, ¿sabes qué? La bronca no está allá. Oh, 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 Sí. oh, 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 oh. Ese es el momento que antes, hablábamos el otro día de mi libro, del Ujú. segundo que lo cambia, que todo lo cambia. Lo que tú estás diciendo, ahí, Sí. ese segundo es donde tú decides alterar el proceso automático. Lo que tú estás diciendo es en el momento que te das cuenta de que está arrancando un proceso automático y Sí. decides a ver qué haces. Aún no has decidido si actúas o no. Yo estoy hablando en el libro de cuando actúas. Ujú. Pero tú estás diciendo de cuando eres consciente. Y eso no es fácil, compañero. Eso no es fácil. No, porque es un trabajo solitario. Es un trabajo solitario y nunca nos lo han enseñado. No. Y eso lo has aprendido. El niño, dicen que el niño no ha pensado nunca. Porque el niño primero gorgotea y Ujú. después empieza a hablar. Habla imitando a sus padres. Pero él no piensa, él está hablando. Sí. ¿A qué? Sus padres les dicen Sí. y a partir de ese momento empieza a entender lo que es el pensar. Y ahí experimenta para él solo y entiende que la vida y la realidad empieza aquí. Cuando el niño no entiende, como Hermes Trismegisto, lo que es adentro es afuera y lo que es arriba es abajo. Ujú. Hay la vida interpersonal y la vida intrapersonal. Ujú. Y allí es que son dos vidas iguales. Pero lo curioso del tema es que y ahí empieza el tema, como tú bien dices, es decir, cuando tú haces introspección te das cuenta de que tal como estás tú es como se reflejan las cosas fuera. Es curioso, ¿eh? Pero ahí no es fácil llegar. Vamos llegando. No, no es fácil llegar, o sea, eh, vamos, aunque se vea tan fácil la frase, es un momento que llega. Llega cuando llega. ¿Sí? No lo busques. Ese momento se alimenta quizás atrás de ciertas cosas, decimos en México, que van llenando el buche de piedritas hasta que llega ese momento, ¿sí? Y dices, ya no puedo más, ya entendí que no es por ahí. Tole dice que hasta que no hay un quiebre o hay un Ujú. sufrimiento o una crisis gorda, no empieza tu vida. Hoy andamos muy cinéfilos y Tole, también hay una película que se llama Punto de Quiebre. punto de quiebre. Punto de Quiebre. Y eso es ¿Conoces meramente conoces a personal. perdona, No, dime, no te dime. decía, eso es meramente personal, ¿no? ¿Conoces a Eckhart Tolle? ¿No? Eckhart Tolle es uno de los grandes escritores que hay hoy en día sobre... Este escribió en el siglo pasado, digo no siglo pasado porque es del 98 o del 99, Sí, escribió un libro que se llamaba El poder del aquí y ahora. sí he escuchado ese título, ¿cómo no? Bueno, un, un- un- Bestseller.
un Juan Salvador Gaviota, un Sí, padre pobre, padre rico, o sea, ok. este tío, yo le he ido a conferencias de él, una persona que es muy, es un alemán que habla castellano, habla inglés, y el otro día mirando, Edgar no es ni psicólogo ni es nada. Estuvo entre 3 y 5 años en una depresión de caballo. Y allí abajo se encontró, vio la noche más oscura del alma. Pues esto es lo que hay. Ujú, Y sobre esto vamos a construir. Y Tole le da ondas con piedras con ondas a muchos licenciados y a muchos. Y Tole no tiene nada, pero es una persona que se ha trabajado mucho por dentro. ujú. Y estará bien o estará mal, pero eso es genuino. Eso lo ha vivido él. Él ha estado ahí dentro y él te lo explica. ¿Cómo, cómo de ese punto de quiebre que hablamos salen muchas historias, ¿no? Salen muchas Joder, historias, experiencias que a veces no las compartimos, ¿sí? Y creo yo, a lo mejor estoy mal, que deberíamos de compartirlas, porque todos tenemos, vamos, lo que te pasa a ti me puede pasar a mí, viceversa, y si no me ha pasado y me pasa en un momento, pues ya tengo una referencia de cómo puedo yo solventarlo, de cómo puedo yo gestionarlo. Y a veces ese momento se nos hace muy eh, así como que ahí viene este cuate que siempre me está contando su vida, ¿no? O muy egoísta, muy soberbio, muy, eh, no sé, caemos en ese punto muy mal. todo eso, todo eso, todo eso, Enrique, todo eso casi siempre sale de las heridas de la infancia, de las 5 heridas de la infancia, Uh -huh. porque quedamos marcados, Sí. porque ahí éramos muy tiernos, éramos muy Uh confiados, -huh. estábamos trabajando mucho el amor de nuestra madre, sobre todo, y de nuestro padre, y ahí el abandono, el rechazo, la humillación, todo eso nos quedó grabado. Fíjate, te confirmo que la gente de Conecta, la gente que estamos trabajando emocionalmente el desempleo, va a venir al podcast para hablar de autodisciplina. Ah, Y excelente. si quieres, van a venir todos, van a venir, y va a venir también Héctor, que Héctor también está, que ya ha estado en otras sesiones, Claro, pero podemos hablar en otra sesión de las heridas de la infancia, perfecto. porque ahí estamos trabajando las heridas de la infancia. Salen unos cajones de dragones, serpientes, culebras, y que nosotros nos engañamos, Enrique, diciendo, bueno, eso me pasó de pequeño y esos son recuerdos. Eso te está condicionando ahora. Eso que llamas eso que llamas recuerdo, es un presente ahora que te está condicionando cómo contestas al otro. Uh -huh. Eso, hay una frase brutal que dice, la tengo que recuperar. Dice, estoy pasándome la vida hablando con personas que tienen la mente herida. Herida de los automatismos, alias emociones, de los automatismos que tuvieron que montarse para que los suyos se quedaran con él o ella. Dice entonces, cuando hablo con ellos, lo que tengo que entender, y nos cuesta todo, es que no es nada personal. Es una necesidad que traemos casi congénita. Porque hay muchas heridas de estas, Enrique, que son de antes del parto. Uh -huh. Y tú me dirás, a ver, estamos en plan pachita con los chamánicos y tal, ¿no? 9 meses en contacto piel con tu madre, aunque sea por dentro,
¿Tú no crees que el feto va a recibir las emociones y las sensaciones de la gestante? Claro. Cuando la gestante está nerviosa o está ansiosa, ¿tú crees que el feto no sufre? ¿Sando? Entonces, o sea, ya no es si tienes 65 años y dices es que no, 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 9 meses antes. Y todo eso no lo tenemos en cuenta. Porque no queda bien, porque la sociedad te ha dicho de que hazte responsable de lo que estás haciendo ahora. Sí, pero es que yo tengo que arreglar todas esas cosas. Y ahora las estoy arreglando. Las estoy aceptando. Las estoy poniendo en su sitio. Las he ido arrastrando los pies y casi que no me dejaban andar. Y ahora lo que estoy poniendo en sus estanterías. Aquí, esto allá, esto otro, esto aquí, ya. Ujú. No es fácil. No es fácil, no, no es fácil. Eh, entiendo que la mayoría de las veces no estamos acostumbrados a que llegue ese momento. Más bien, a que llegue ese momento, pues, o sea, vamos, no nos levantamos para decir, no, hoy va a ser un día en que, pum, me va a caer el 20 y voy a cambiar todo. Yo me he levantado después de estar 2 meses o 3 deprimido en una habitación ¿Mm? con agorafobia, o sea, cerrado en esa habitación, claro, y levantarme y decir a mi, llamar por teléfono y llamar a mi esposa y decirle, vengo a desayunar contigo. Y te digo que una persona con agorafobia es miedo a los espacios abiertos. Pasarte Barcelona a las 10 de la mañana con un espacio abierto, te juro que ahí le tuve que echar, ¿eh? Pero dije, ¿y cuando pasa, pasa? Sí, Solamente aquel sabe por qué pasa. Ya está. sin duda, sin duda. Ese momento, pues puede llegar En cualquier momento. en cualquier momento. Y vamos, aunque se oiga muy trivial la pregunta, le pasa a cualquiera. Le pasa a cualquiera. Ah, Héctor, que lo conoces, Sí, claro. estuvo aquí en Barcelona y estuvimos en Montserrat y lo llevé a visitar la cueva de San Ignacio de Loyola, donde San Ujú. Ignacio de Loyola está al lado de Montserrat, es donde él creó los ejercicios espirituales. Ajá, Ignacio era de un pueblo que se llamaba Loyola, sí. pero era un capitán del ejército. Por eso los jesuitas tienen una disciplina tan férrea y por eso el jefe, el rector, se le llama el general, porque Ujú, tiene como escalafones y como disciplina militar, porque nació de Ignacio. ujú, Ignacio, hasta que no se hirió en una pierna y ya no pudo pelear, estando en Navarra, salió de ahí y se vino a Manresa y estando allí estaba convaleciente al lado de un río y en esa gruta ahí tuvo su noche oscura del alma. todo un, todo un militar, todo un valiente. sí. Y se convirtió en San Ignacio, un doctor de la iglesia. Creo que es doctor, sí, creo que es doctor. Puede haber a lo largo de la vida de una persona varios momentos de estos. Sí, sí, sí. Y porque yo te diría que la vida te va dando señales, Enrique. Sí. La vida te va poniendo en su sitio. La vida te va poniendo en su sitio. Nosotros queremos llevarlo a nuestra manera. Ujú, Digo nosotros, la sociedad y tal, pero la vida te va poniendo en su sitio. A ti y a todos. Tú como persona, al grupo, tal. Pero entonces hay veces donde
la vida te da un golpe, pero tú no te enteras. sí, Hay otro que a lo mejor te da un porrazo para que te caigas del caballo. Y más adelante te da otro, pues por ejemplo, Juan Pablo II fue consciente de muchas cosas el día que estuvo a punto de morir por el atentado de Aliasca. ujú, Y él explicaba que allí fue consciente de ciertas cosas y que ahí la vida le pegó un susto. Hombre, no, y ya le pegaron dos tiros en el vientre, pues imagínate. sí, Entonces vas teniendo momentos de insights, de revelaciones, de decir, "Ah", y de la manera más tonta. sí, de la manera más tonta, cierto. Y llegas a ese momento que dices, era para allá, era para el otro lado. Y dices, siempre he ido hacia aquí, porque todo el mundo siempre se ha dicho que vamos hacia aquí. Sí, Y nadie ha pensado en ir hacia el otro lado. Porque no es bien ni mal. Lo que pasa que hacia aquí hay un resultado y hacia aquí puede haber otro. sí, Y a lo mejor ese no es el que buscaba yo. claro. Fíjate que eso de los insights, de las señales, yo lo tengo muy presente desde algunos años que, pues que empecé a leer ciertas cosas y empecé a entrarme en estos temas. A veces nos ha pasado a todos, creo yo. Nos preguntamos, oye, ¿y por qué se murió si ya era tan bueno? ¿O por qué? O sea, y la gente lo ve así como un castigo, lo puede interpretar como un castigo cuando es una señal, o sea, es una señal para los que estamos alrededor de esa persona o de esa situación, llámese la situación que sea, Mm. ¿sí? Es una señal, pues, del universo de que, hey, aguas, hay que hacer un cambio, hay que mirar, hay que analizar, hay que hacer una pausa, ¿sí? Por, ¿Tienes duda de si verdaderamente es el universo o es que esta es tu versión del universo? sí, Pero hay ese insight, cómo es que se murió cuando era tan bueno, y hay otro insight, ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? sí, claro, sí, Pues ese porque a mí es mucho más bandido, es mucho más ladino, porque ese es victimista. totalmente. ¿Por qué a mí? Pues porque se han dado las circunstancias. Sí. Se han dado las circunstancias. O sea, ¿por qué esta persona en medio de la Ciudad de México en tal año tenía que estar en tal sitio cuando hubo el terremoto y murió? De la misma manera que estaba esa persona, podía estar tú, o podía estar un familiar tuyo, o podía estar cualquier otra persona. Sí, 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 sí. ¿Y por qué a mí? La pregunta es, ¿para qué ha pasado esto y qué aprendizaje estoy sacando de esto? Sí. Y en el fondo hay una circunstancia y el por qué te lleva para abajo y el para qué te lleva para arriba. El por qué te lleva para abajo, sí, claro, sí, Y si quieres dar para adentro y para afuera, o sea, te sí, sí, llevan sí, en sí, sí, sentidos opuestos, porque el por qué te está haciendo víctima y te está haciendo débil delante de la circunstancia. El para qué te estás apoyando sobre la circunstancia. ujú, Es como una piedra. El por qué te viene la piedra encima. El para qué te subes en la piedra. sí. Y a veces ese para qué lo entendemos después. Sí, Tú generalmente. hablabas ahorita de una situación que sucedió, hablabas del terremoto. Los que me conocen a mí saben que yo perdí 6 familiares en el terremoto. Una hermana de mi madre, la que le sigue de ella, su esposo, sus 2 hijas chiquitas, una de meses y otra de un par de años, y 2 hermanas de mi abuelo que vivían en México, ahí con ella.
que las hacían de compañía, de nana, etcétera, etcétera. Todas se fueron. ¿Eso para qué? A lo largo de los años lo vas entendiendo. Lo vas entendiendo porque hizo una familia más sólida, hizo una familia más fuerte, más unida. Eh, y en ese que por qué a mí, me quedé pensando ahorita, eh, yo recuerdo mucho a la tía Patti, era una persona muy alegre, que le gustaba mucho la vida, le gustaba mucho lo que hacía, ¿sí? Llegaba siempre llena de regalos para los sobrinos cuando no tenía hijos. No, no, era, pues, a lo mejor lo podemos catalogar como la mejor tía que teníamos, ¿no? Y un día, Ujú. ¡pum! Se acabó, se acabó. Y llega ese para qué, ¿verdad? ¿Sí? Llega ese para qué. Pero son situaciones que simbran, son situaciones que bien gestionadas fortalecen, y en este caso, creo yo, lo entiendo así, vino a, vino a permear de manera positiva en la familia, ¿sí? Y más de uno Sí. hemos querido de alguna manera ser como la tía Pati. Lo que me estabas diciendo me estaba haciendo pensar sobre la poda de los árboles. Ujú. Los árboles los podan para que les dé más fuerza y para que suban con más fuerza. Sí. Cuando en una familia pasa eso de que hay miembros cercenados, los que quedan pueden quedar más fuertes. Ujú. Y hay alguien que lo puede escuchar y decir, ¿cómo va eso? ¿Y cómo puedes pensar de que la gente se hace fuerte? Que no, que es una lectura lo que estoy haciendo yo y que tú tienes la tuya y que yo la respeto. Claro. Pero está claro, si tú estás cercenando, esto es como, ¿no te ha pasado nunca, Enrique, que te rompes un brazo, te rompes una pierna y tal? Tú no valoras un brazo o una pierna, pero te rompes un brazo y digo, es que yo no puedo hacer nada sin este brazo. Sí, 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 sí. Eh, estaba yo razonando un poco todo lo que hemos platicado ahorita, hasta el momento. Eh, la primer señal que podíamos sacar de esto es que contemplemos que la solución está fuera, está dentro, ¿sí? Ujú. O sea, es una alternativa, Fíjate, es una alternativa y fíjate la paradoja que dice Jung. Jung dice, el que mira para afuera sueña y el que mira para adentro despierta. ¿sí? Una paradoja interesante. El que mira afuera sueña, el que mira para adentro despierta. Ese Bueno, hombre no sé qué, tú ese aquí, hombre no sé qué tenía, pero es tú aquí has platicado muchas veces esa anécdota del espejo, del ojo. sí, mira tú. Sí, La sí, sí, persona, el espejo ¿sí? no es más. Sí, o sea, y es eso, o sea, es eso. Lo que pasa es que nos pesa, incluso yo creo que hay gente que se afeita sin verse al espejo, porque no le Sí, gusta verse al espejo. sí. Por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no? Se debe mirando. El caso de los ¿Sí? ovnis, dime. En el caso de los hombres, digo, hay Ah, gente sí. que se afeita sin verse al espejo, porque no nos Sí, gusta sí. vernos al espejo. No, no. ¿Sí? Entonces, no sé, hablando de lo que estamos ahorita comentando, pues eso es una señal de que a veces algo traemos. Oye, vete al espejo, vete cómo estás, hombre. A lo mejor hay algo ahí que no te has visto. Estaba haciendo una formación de Tony, creo que era de Tony Robbins o de quién, y nos hacían hacer unas presentaciones y tal, y que nos grabáramos y tal. Y dicen, bueno, y tú, oye, que no he visto tu presentación. Dice, es que yo, cuando me veo en el vídeo, no me sé ver, no me aguanto. Sí, Y dijo así, parad todas las máquinas, tú, ven para aquí, que tenemos que hablar tú y yo. Explícame eso de que no te sabes ver en el claro. vídeo. Es que no se comprende, José Y María. decía, ¿cómo que te lo explica? Dice, no, explícatelo tú, que vienes aquí a ser coach.
que vienes a ser aquí y tú no te aguantas en el espejo. Claro, 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 claro. O sea, imagínate un actor que no le gusta ver lo que hace. ¿Cómo va Sí, a sí, mejorar? ¿Sí? imposible. Imposible. O sea, por más que te digan, te moviste mal, o lo tienes que ver. Fíjate que Hitler, que era un gran líder, era un tío que movía masas. Otra cosa es la intención y otra cosa es Sí, la ética, pero ujú, como líder de masas es indiscutible. sin duda. Pero Hitler tiene, hay una serie de fotos que hizo Hoffman, su fotógrafo, Ajá. que él entrenaba sus ademanes de discursos. Y entonces él se ponía con ciertos ademanes para sacarse fotos y se sacaba fotos. Y entonces él se estudiaba y lo ponía con sus amigos y decía, a ver, ¿dónde da más? ¿Qué sensación te da más? Yo he visto a Hitler. ¿Quién era su secretario personal? ¿Bormann? No, Bormann no. O Bormann, sí. En un speech de Hitler, Bormann decía, bueno, y ahora habla nuestro Führer, ¿vale? El típico noche de cuchillos así, con toda la parafernalia y tal. 2000 personas allí y Hitler callado. Y hasta que no hubo un silencio sepulcral, el tío no empezó. Sí. Y empezó bajito, aguantando el tirón. Ujú. No entremos en temas de quién era el personaje, ¿no? Estamos hablando solamente de cómo él sabía, s- tenía su relación con sí mismo y lo utilizaba. En cambio, hay personas que es que no se aguantan a sí mismas. Digo, y eso que comentas de este personaje, pues no es, bueno, podríamos pensar que era un narcisista o que era un, En fin, o sea, pero al pri- final, él primero, buscaba la manera de impactar, ¿verdad? primero Sí, que él no era alemán, ajá, era austríaco. sí, Segundo, era hijo de primos, wow, de Aloís. Además, su padre era un cascanueces. ujú, Entonces, además, su padre murió él de jovencito y tuvo que aguantar el tema con viudedad y todo el tema y tal. Con lo cual fue una persona muy traumatizada y con muchos, en el fondo él quería ser pintor y no le dejaron ser pintor en la escuela de Viena. Entonces, pues ya él ya viene su marcaje, y ya te digo, la gran Alemania y resulta que era austríaco. traía alguna herida de la infancia, Alguna o algunas, o algunas, o o todas. algunas, o algunas. Aquí estoy leyendo una frase que me pareció interesante, o sea, y del por qué quizás a veces no nos vemos hacia adentro, Mm, porque una de las cosas que nos vamos a encontrar quizás cuando volteemos a ver hacia adentro es que no todo es paz, seguro que no. no todo es paz, y se supone que andamos buscando una alternativa para solucionar algo, y dices, no, pues no, pues, ¿cómo me voy a...? Pero pues o sea, es con todo, el paquete va incluido todo, ¿sí? Corbera nos decía, necesitamos explicarnos una película Ujú, para que podamos vivir con nuestras historias. sí, Y la segunda el problema es que cuando yo te cuento esa película que yo me cuento, ujú, el problema peor que puede haber es que yo vaya y me la crea además. Y además y además hay la película que está detrás de la película, sí, que es una película intermedio entre no la verdad, porque eso no existe, sino lo que hemos interpretado y lo que nosotros nos explicamos. ujú, Piensa que nosotros tenemos el paradigma.
Ujú, Nuestro paradigma es nuestras creencias, nuestros sesgos, nuestras aversiones, nuestras filias, nuestras fobias. Todo esto es nuestro set. ujú, Y vemos la vida a través de de esa paradigma, que además se retroalimenta, porque en función de cómo vemos, retroalimentamos el paradigma. Y entonces lo que eran creencias, cuando ocurren, se cambian en evidencias. ujú. O bien, conforme tú vas haciendo, vas diciendo, sí, esto lo entiendo así porque es una creencia mía. Y ahora voy a tratar de entenderlo lo más neutro posible. Pero el problema es ese paradigma. No hay. Son dos cosas totalmente distintas. O sea, una cosa es la vida, otra cosa es lo que tú Sí, entiendes y otra cosa es lo que entiendes a través de tu paradigma. interesante, interesante. Solo, Eh, solo que te plantees eso ya es mucho. sí, O sea, solamente que te plantees que una cosa es la vida, otra cosa es lo que, y otra cosa es lo que tú entiendes, sí. tienes tema para pensar. Verse hacia adentro es como entrar a un cuarto que está así como que abandonado o como que Sí, está, tiene tiempo que no lo arreglas, sí, ¿verdad? sí, Un, donde vas acumulando cosas, sí, unas sirven, otras no sirven, pero ahí están, sí. ¿sí? Sucio, Sucio, sí, claro, oscuro, oscuro, sí, 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 frío, frío, descuidado, viejo, descuidado, viejo. ¿sí? Pesado, no sé, Ujú. puede uno ponerle un sinfín de calificativos. Aquí, lo que a mí me llama la atención y el llamado que pudiéramos hacer a la gente, a todos, vamos, es que es vamos a lo mismo hace rato, que es lo que yo rescato, es un trabajo propio, es un trabajo de nosotros, ¿sí? Puede influir a alguien en el sentido de que te dé una alerta, una señal, pero eres tú el que toma la decisión, Sin duda. ¿sí? A ver, Sí, deber- lo bueno es que fueras tú, no que delegaras en el suceder de la vida, sí, claro, que en el fondo también estás decidiendo de que sea la vida la quien decida, ¿no? O sea, en el sí. fondo también estás tomando la decisión, ¿de acuerdo? Pero el tema es, fíjate, y eso del cuarto de la habitación, y emulando un poco el lenguaje un poquito descarnado de lo de mi libro, Ujú. ¿ese cuarto es tuyo y es tu vida, Enrique? Buena pregunta. Y la segunda pregunta, ¿ese cuarto es lo que tú te gustaría que fuera tu vida? Regularmente la respuesta La es no, ¿verdad? Sí, diferencia entre los dos está tu sufrimiento, ok, porque en lo que te gustaría están tus expectativas, que totalmente están muy arriba, y lo otro es lo que no nos gusta y está muy abajo. sí. En cambio, si bajamos las expectativas y no nos quejamos tanto y no somos tan juiciosos, sufrimos menos. No sé si me explico. Sí, 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 sí. Es muy sencillo, pero es muy duro. Exactamente. No, y luego nos damos cuenta que eso, cuando volteamos a ver ese cuarto, siempre ha estado ahí y nunca nos hemos dado cuenta que siempre ha estado ahí. Toda tu vida, toda la vida, Sí, toda. así es, así es. Híjole, alguna vez lo comentamos que nosotros somos los que nos complicamos este asunto, esta Sí, aventura llamada vida, ¿sí? Eh, y sí, así es, así es, así es. Híjole, es que me revuelan muchas cosas en la cabeza y a veces es difícil
materializar todos esos pensamientos en palabras y nos Oh, extenderíamos aquí hablando un montón de tiempo. ahí estaríamos hablando de Wittgenstein, un filósofo del siglo XIX-XX que estableció que los límites de nuestra realidad son los límites del lenguaje. Y escribió un gran libro del lógico no sé qué, ahora no lo tengo presente, y fue un gran trabajo. De ahí salió la psicología y la filosofía lingüística. Sí. No nos damos cuenta de que si yo te digo, te prometo, Enrique, que no sé qué, no es una palabra, es una acción. Sí. Y si yo soy un juez y digo, por la autoridad que se me otorga, ahora no sé qué, no sé cuánto, estoy haciendo un veredicto y estoy haciendo... Y eso no es una palabra, eso es un hecho. Entonces, ojo, porque las palabras constituyen órdenes, hechos que van mucho más allá de lo que nos pensamos, de lo Ajá. que muy alegremente usamos como palabras. Y digo alegremente desde el punto de vista que no lo usamos de una manera no banal, sino habitual. Sí. Estos momentos de reencuentro con uno mismo puede ser la famosa voz interior de cada quien. Pero dices que escucha tu voz interior. No has escuchado tu voz interior. Tendríamos que delimitar bien, y aquí estoy hablando de mi opinión, ¿eh? Sí. ¿Qué es tu voz interior? Si la voz interior es tu mente, te digo yo que no eres tú, Ujú, porque tu mente eres tú. Tu mente no eres tú. ujú. Lo que pasa que tú es lo que escuchas dentro y dices, pues estoy pensando que, pero no eres tú. Claro. Otra cosa es tu voz interior, lo que sientes en tu cerebro aquí en la barriga, en- ah, y eso es encarnadura. Y eso es tu voz interior. Y tú lo sabes, porque tu Ajá. cuerpo está en sintonía con lo que estás haciendo y diciendo o no. ¿No te ha pasado nunca que estás diciendo algo o estás haciendo algo para salvar el culo o para salvar lo que sea y te das cuenta de que el cuerpo te está diciendo que no, que no? Sí. Sí, 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 sí. Pero hemos sido niños y hemos tenido que salvarnos como fuera. Y no tuvimos quizá la persona al lado de decir, eres más barato que esa vergüenza de este rato, que no que estés recordando esto toda tu vida. Claro. Créeme, Es, eh, es una frase tan profunda, eso de las salidas hacia adentro. Y tú hace rato hablabas de quitar cosas que a lo mejor tenemos desde hace mucho tiempo, cosas que nos hacen caer y otras cosas que nos pueden hacer salir del hoyo. mm, Aquí lo importante, y corrígeme, es hacerlo de manera, vamos, cuando hablamos de cambios, a veces exageramos y queremos dar el famoso viraje de 180 grados, ¿sí? Sin embargo, eso es poco a poco, es de manera persistente, pero poco a poco. Es como el que bebe o el que fuma. Bueno, el que bebe tiene un proceso, pero el fumador, a veces yo he conocido casos que, a ver, es que me fumo una cajetilla diaria. Entonces, pues ahora inténtalo fumarte 10 cigarros, y ujú. luego 5, y luego 3.
hasta que lo dejes, ¿sí? Pero no es de que un día para otro, porque entran otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de emociones, sentimientos, que puede ser, no sé, yo no lo he vivido afortunadamente, digo, de manera tan grave como tú que nos platicas que estuviste en una depresión y habrá gente que también haya vivido otro tipo de situaciones emocionales fuertes, eh, pero los cambios son graduales, es poco a poco, ¿sí? Sí, como generalmente los cambios a mal son poco a poco y los cambios a bien Sí, son poco a poco. A veces los cambios a mal son de golpe, porque hay un accidente, sí, hay alguna circunstancia que ahí sí que quiebran, ¿no? sí. Pero, ¿sabes qué pasa? Que en el cambio del mal hábito al buen hábito, el problema es que siempre cuando haces un cambio tan grande, hay un momento que te planteas el por qué hay esa diferencia. Ujú, Mientras que si has hecho un cambio pequeño, digamos que no te das ni cuenta demasiado. sí, Y vas pim, 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 y es como aquello de la tabla de ajedrez que va subiendo el trigo según la casilla, ¿no? sí, Y no te das cuenta fíjate que había el libro que decía, cada día con que te superes un 1%, en 3 meses estás en una superación del 100%. sí, Y te estoy pidiendo el 1%. así es. Constante. Constancia, constancia. Hoy le meto 3, mañana le meto 2, 2 semanas sin meterle, ahora no le meto. Y Sí. todos somos así. Todos, 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 todos nosotros. Y el que no, pues está bien. No, no seré yo el que, El que diga que no tiene que mirarse hacia adentro, no hacia mirar que hacia se adentro. mire en el espejo, anda, que se vaya a Claro, afeitar, que claro, se vaya a claro, afeitar. claro, 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 claro. Que hasta los que llevamos barba nos la cortamos, ¿eh? O sea, Sí, por supuesto. Sí, claro. Sí. Y a lo mejor los que no un día vamos a traer, ¿verdad? Digo, es como todo. Eh, Estaba aquí leyendo algunas cosas que me llamaron la atención. ujú. Hablando de cambios, hablando de cuando a veces logras traspasar esa barrera o lograr algo importante. Hace rato hablábamos de mirarte al espejo. Bueno, cuando te miras al espejo, sin juicio, o sea, te ves tú, eres tú, ya no te criticas, ya te ves, ¿sí? Aquí veo que dice escribir una carta que no enviarías, pero ahora la escribes porque la vas a enviar, ¿sí? Decirle a alguien me dolió sin explicarte, ¿sí? No sé, En el fondo, lo más importante es sí, cómo estás viviendo tú eso y no cómo lo vive el otro. claro, 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 porque al ¿Qué, final ese qué paso es uno. importa la carta si se envía o no se envía? Mucha gente, muchas veces le digo a alguien, pues tengo problemas con mi padre o con mi madre, pero ya no existe. ¿Cómo le digo? Díselo, Sí, 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 díselo, sí. díselo, díselo. A la foto, tenía, no sé quién era, pues mira, no, no, no sé que decía, creo que es un conocido nuestro, que tenía su padre Ujú, en el Facebook, ujú. que su padre había muerto, pero tenía a su padre en el Facebook. Y le Y que escribía, cuando quería hablar con su padre le escribía. se vale, habrá quien no esté de acuerdo, se vale, ¿verdad? A un amigo mío que murió, Enrique, otro, Rick, Miquel, no recuerdo cómo se llama, murió con el COVID. Oh, Y recuerdo que estábamos en el grupo y estábamos hablando entre los amigos que tal que cual, y contestó él, era su esposa, con el teléfono. Pero el susto que nos pegamos, sí, no, 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 no era un susto tanto como cómo es que viene de donde viene, sino que a ver si es que no era, o
aquello que nos... Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, hoy por hoy ya se está planteando, primero, creo que en Estados Unidos una inteligencia artificial ha participado en un juicio y yo creo que no vamos a tardar en ver que podamos hablar con Jung o podamos hablar con Freud o podamos hablar, porque en el fondo, tal como está montada la inteligencia artificial, si tú eres capaz de darle toda la información de cómo, por ejemplo, sus libros o lo que él escribió, él te va a poder contestar en función de eso. Estoy hablando, Sí, por ejemplo, que Einstein, todos los libros que él escribió los metiéramos allí, Jung, Freud y tal. ¿Qué pasa? Que no va a ser él porque no están sus emociones, ni están claro. sus momentos, sus momentos lúcidos, ni sus momentos ajá, ni sus momentos oscuros. O sea, está su conocimiento y en el fondo te estará hablando, y si quieres con una voz parecida a él, Ujú, de algo que podrías entender y sacar tú esas conclusiones si te leyeras todos sus libros. ujú. Huevón, vete a leer los libros. A ver, porque me parece que antes de meternos un poco al final, tenemos que, creo yo, o aclárame la duda más bien. No voy a embarrar nada, voy a aclarar. Cuando hablamos Ya estamos embarrados. sí, no, claro, pero no, no quiero que se preste a que estoy agarrando a la audiencia para, ¿cómo se llama? Para solventar una duda mía. No, 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 yo tengo una duda. Cuando hablamos de esto que estamos hablando de las áreas hacia adentro, de vernos, de realmente interiorizarnos, podemos hablar incluso de un perdón mutuo, un perdón propio, un perdón de algo que nos damos cuenta que hicimos mal. Y digo, cuando nos cae el 20, digamos, cuando realmente ese trabajo lo hacemos de manera concienzuda. ¿Sí? Dicen que el perdón es cuando hablas o ves la situación y ya no te duele tanto. ¿Sí? Mm, mm. Sería una buena definición. Sería Sí, una o buena sea, definición. Vamos a ver, digo, hay diversos perdones. ajá, Hay diversos perdones. Al menos los que yo conozco. sí, Hay el perdón judio-cristiano y el perdón universal. Que el perdón universal es el psicológico o es el de un curso de milagros. ok, Son dos conceptos muy afines, pero con actores distintos. sí, El perdón judío-cristiano perdón cristiano es, tú me perdonas a mí y tú te, te reconcilias conmigo. Tú, tú ya no estás dolido. Ojo, ojo. A veces entendemos como el perdón es el que te quito la culpa, pero yo me quedo con el dolor. ujú, Y eso no es perdón. ok, El perdón es cuando yo te quito la culpa, pero además me quito el dolor. Porque si no me quito el dolor, voy a estar resentido contigo. ¿Es así? sí, 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 Si o yo sea, te perdono, estamos hablando de cristianismo, ¿eh? ujú, Es decir, está bien, Enrique, lo entiendo, te perdono, que estamos bien, no pasa nada. sí, Eso es el perdón cristiano. Otro es el perdón de un curso de milagros. El perdón del curso de milagros es una reconciliación con el universo, ok, donde te reconcilias con la situación, donde está bien, ha pasado, es igual si el problema ha sido contigo, con el guardia de la esquina, con sí, el policía, con el militar o con, no sé, es sí, igual, X, está X, bien. sí, 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 Pero lo que no entendemos
Y creo que está escondido lo que tú estás preguntando, ¿eh? Que quizás vas por ahí, pero y si no, vas por Ujú. ahí. El mayor regalo del perdón es para nosotros mismos. Sin duda. Sí, claro. A eso iba. Tienes toda la razón. ¿Sí? O sea, nosotros mismos nos quitamos un peso de encima de nosotros mismos. ¿Sí? O sea, eh, Y eso es es, otra paradoja. es otra paradoja, claro, claro, porque es que, híjole, el ser humano es tan maravilloso, tanto Llevamos, para, llevamos, llevamos emisiones de paradojas, ¿eh? sí, sí, bastante, bastante que mejor. Bueno, Y empezamos, recordemos, ¿recuerdas? La vida es una paradoja. A ver, ¿por qué es una paradoja? Oh, pues imagínate. recordemos que todo este movimiento lo titulamos la paradoja de vivir, la salida es hacia adentro, Ujú. ¿sí? Total, es la segunda parte de la frase, ¿sí? Y aquí estamos. Y aquí estamos, exactamente. Y aquí estamos. La salida es hacia adentro, la vida es una paradoja. Exactamente, exactamente, exactamente. Al revés te lo digo para que me entiendas. Sí. Es que ahora sí que el orden de los factores no altera el producto. Sí, es igual. Ya está. José María, podemos hablar muchísimo de este tema. Esto Sí. solamente ha sido una llamada que sirva como una señal para esa persona que nos puede escuchar eh, de que algo pasa, de que algo en nuestro interior tenemos que podemos desechar, que ya no sirve, ¿sí? Que podemos compartir, que esté guardado, que podemos limpiar dentro de ese cuarto oscuro, descuidado que tenemos a veces dentro de nosotros. Este, y, y bueno, creo creo que este ha sido un buen paso, y que, no, y que en ese trabajo interior van a salir muchas cosas que nos va a hacer sentido cuando lo hagamos realmente de una manera consciente, de una manera no quiero decir profesional, pero de una manera Al con menos ganas de genuina, ¿no? hacerlo, ¿sí? Genuina. Genuina, eso, genuina, de una manera genuina, ¿sí? Es, A veces es mejor el trabajo de un amateur que el trabajo de un profesional. Porque el amateur lo hace porque le gusta. El sí, profesional lo hace porque lo tiene que hacer, pero el amateur lo hace porque le gusta. así es, así es, Guardiola decía que a él le gustaba más ver los partidos de fútbol amateurs que no los profesionales. ¿Por qué? Porque el profesional se lo planteaba el partido y tal, mientras claro. que el amateur salía. Y si de algo sabía de Guardiola, era de Ujú, fútbol. claro, claro. Mucho que aprender a esas personas, ¿no? Independientemente de la disciplina, son todos unos estudiosos y unos filósofos que combinan muchas cosas en pro de lo que están haciendo y dejan muchas Fíjate que enseñanzas. Guardiola, para mí lo bueno de Guardiola es que vivía el fútbol, pero lo vivía de una manera experiencial, pero sobre todo en estado espectador, ¿sabes? Sí. A ver, déjamelo entender desde lejos, déjame entender cómo son esas Creo que cosas. es muy crítico, muy autocrítico, ¿no? Buf, Muy buf, autocrítico, buf. digo, quizás tirándole un poco a perfeccionista y ahí a veces se pierde un poco, pero sí es muy autocrítico. En la medida justa, en la medida Sí, justa, sí, en la por medida eso. justa. Ahí estaríamos lo que estábamos hablando con Juan Carlos Adame y estaba leyendo yo hoy en no sé qué. Ujú, Todo esto estriba cuando piensas que ya no crees más y llegas un poco más. sí, Ahí estás haciendo gimnasia del alma. sí, 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 Ahí estás sí. haciendo gimnasia del alma. Ese donde dices no, no puedo más, pero no lo hago cabreado y mira, toma nota porque me debe. No, 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 no. Voy, Así es, genuinamente. genuinamente. Eso es el mejor calificativo, ser genuino. Yo, ¿eh? Yo. Y yo Sí, solito lo voy a hacer. así Venga. es, así es. Y cuando ya cuando ya demos ese primer paso, quiere decir que nos atrevimos a entrar. Nos atrevimos a entrar ahí a donde no queríamos ir, y paradójicamente eso ya es una forma de salir. ¿Sí? Sin duda.
Y ahí te es, viene el gran regalo de aquella frase que te vas a poder decir. Nunca hubiera pensado yo que fuera capaz de puntos claro, suspensivos. claro que sí, Nunca me claro hubiera que sí, pensado yo que hubiera sido capaz de, claro que sí. y eso es un gran regalo. Claro, y lo hemos pensado muchas veces, José María, ¿sí? Y a veces no valoramos ese momento, No, no valoramos ese momento, ¿sí? Inclusive pensamos que si volviera a suceder una situación así, no me atrevería a hacerlo de nuevo, no me atrevería. ¿sí? Enorme, como siempre. Ahí está la señal, señores. Hay que vernos hacia adentro, busquen el momento. Ese momento, ese momento, digo, hay quienes nos gusta estar en solitario con un buen refresco, en mi caso, o un café en algunos otros, escribiendo, viendo, y a veces llega ese momento, pero en una plática, en esa situación, cada quien tiene su momento. Simplemente hay que Llega, buscarlo, hay que encontrarlo, y llega, llega. y llega, y llega. Ahora, última pregunta, mi querido José María. Cuando encontramos ese momento, ¿es bueno compartirlo o me lo quedo y trabajo con él? Yo te diría que te lo quedo. Yo me lo quedo. Sí, ¿verdad? Yo Yo creo, me lo, yo me lo quedo. porque Ese, dentro de ese, esa, ese, 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 y si lo comparto con alguien de mucha encarnatura. claro, Pero ese es para entomarlo, encajarlo, ¿sabes? Ojo, esto ha encajado, ¿eh? Esto duele y esto me lo voy a aguantar y esto y voy a procesarlo. sí, Claro, si tú necesitas decirlo y tal, poco lo has encajado. exacto. O sea, yo también pienso lo mismo, que son algo de nosotros y solamente compartirlo quizás con el entorno con el que a lo mejor estamos. Solamente que lo digas, ya dejas de hacerlo. No, y Ya aparte está. venimos de una vulnerabilidad muy, muy, muy marcada que cualquier expresión en contra de lo que ya hice me puede influenciar a regresar a donde estaba. Claro. ¿Sí? Porque fíjate que los niños, cuando pasa algo, te viene y te dice, ya no lo haré más, ¿eh? Ya no lo haré Sí, más. ¿Vale? sí, Sí, toma por saco. Ya está, sí, voy a sí, 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 hacerlo. sí. Sí, Si claro, ya claro, es quizás mejor que no lo digas y no lo hagas. claro, 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 claro. La salida es hacia adentro. Vas a ir hacia Excelente, excelente. Aquí ha habido tips, ha habido cosas, recuerdos importantes que seguramente van a sacudirte un poco en Es así, esto. Enrique. Es así. Sí, es así, es así. Y ojalá hayamos, te hayamos agarrado de los hombros y te hayamos sacudido un poquito para decirte, venga, Eso es lo importante, poder sacudir unas cuantas sí, mentes y decir, y después cada uno que haga lo así que. es, venga. Sí, no se pierdan Enrique, sí, 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 un abrazo fuerte no, igualmente, y igualmente, y a seguir rascando. a seguir rascando, exactamente. Y ya nos dijo José María, viene un capítulo hablando, ¿cómo se llama? De De autodisciplina, autodisciplina de y heridas de la autodisciplina, infancia. heridas de la infancia, con invitados muy especiales que están inmersos en este tema Ese de manera va a profesional. ser muy interesante porque no vamos a ser dos, sino que vamos a ser unos cuantos discutiendo nuestras experiencias propias. Así Y ese es, va a ser un formato distinto. así es, muy rico Que lo bueno es que todos los que estamos ahí han tenido sus vivencias, con lo cual no totalmente, vamos a hablar de que yo pienso, no, 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 yo creo que. totalmente, totalmente, totalmente. Gracias, José María, como siempre, un abrazo hasta Barcelona. Señores, muchas gracias a todos. Sigan en el podcast porque vienen cosas interesantes y hoy sí nos acudimos en serio. Va a ver que viene lo mejor. Gracias, hasta pronto. Hasta luego.